Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Omar Garay. Hoy les quiero comentar acerca de la abducción que sufrió el señor Julio Plattner acá en Argentina en el año 1983. Traigo a colación este tema porque hace muy poquito tiempo, hace un mes y algo, el 21 de septiembre falleció un hombre muy querido en su pueblo natal de Winifreda, en la provincia de La Pampa. Muy querido, miembro de muchas comisiones barriales, sociales, un hombre muy amable y muy querido, pero tuvo este tipo de encuentro con alienígenas. Ese es el tema que vamos a ver ahora. Uno de los casos de abducciones más conocidos en la República Argentina se produjo en la provincia de La Pampa. El abducido Julio Plattner, un agricultor y comerciante de la pequeña localidad de Winifreda, pasó por una experiencia de pesadilla después de una visita rutinaria a la casa de un amigo. Winifreda era en ese entonces un pueblo de menos de 2000 habitantes, que está situado a 45 kilómetros al norte de Santa Rosa, la capital de La Pampa. Como la mayoría de los residentes de esta pequeña localidad soñolienta, Julio Plattner, que contaba con 33 años en ese entonces, se dedicó al negocio del cultivo de cereales. Era una persona sencilla, de pocas palabras, que rara vez leía noticias en los periódicos que llamaban la atención, y fue visto como un simple y buen compañero. Todo comienza en la tarde del 9 de agosto de 1983. Julio visitaba la finca de don Antonio Fischer, situada a unos 10 kilómetros de la localidad de Winifreda, para gestionar la venta de cereal. La amigable charla se prolongó más de lo previsto y alrededor de las 7:30 de la tarde, 19:30 horas, Plattner decidió irse a su casa. Fischer lo acompañó al lugar donde había estacionado su camioneta y antes de despedirse le pidió a Plattner que asegurase bien la tranquera, que es el portón de campo, para evitar el escape de un grupo de caballos que estaban sueltos en la finca. Mientras Plattner se dirigía hacia la entrada de la finca, vio una luz entre los árboles, pero no le pareció importante. Cuando llegó a la tranquera, se salió de su camioneta para abrirla y de pronto vio una masa luminosa de luz lanzándose hacia él, que parecía la luz de una soldadura autógena, y produjo un sonido similar al de una turbina. Instintivamente, obviamente, se trató de cubrir la cara con el brazo derecho, pero perdió el conocimiento. Cuando su conciencia volvió, se encontró sobre una camilla, o como él después describió, un sillón parecido a lo que usan los dentistas, rodeado por 4 seres que lo observaban atentamente. Como pudo notar, la habitación era limpia, amplia y esférica, sin esquinas notables, y las paredes parecían que estaban acolchadas, ya que en ciertas partes notó algo así como pequeños bultos. El lugar estaba bien iluminado, pero Plattner no pudo identificar ninguna fuente de luz convencional. A su derecha observó una especie de vitrina que se destacaba por su brillantez, en contraste con el resto del entorno, que era más opaco y no mostraba ningún detalle. Plattner estima que permaneció en esa sala por unos 5 minutos. Los seres que lo acompañaban tenían una forma antropomórfica, eran proporcionados en altura, estimados más o menos 1,60 m. 2 de ellos estaban delante del abducido y los otros 2 a cada lado de la camilla, levemente detrás de él. Uno de los seres tenía seno, por lo que Plattner identificó como una mujer. Ella estaba reteniendo el hombro derecho de Plattner con su mano izquierda. Los ojos de estos seres eran grandes, redondos, fijos y no tenían párpados. En vez de encontrarse hundidos en una cavidad, sobresalían de la cara, y Plattner afirmó que en el centro de cada ojo había otro ojo pegado en la parte superior del otro. Los labios eran finos, similares a los de los humanos, y la nariz era chata y tenía 2 pequeños agujeritos. Sus movimientos eran suaves y lentos, que dio la sensación de que se deslizaban en lugar de caminar. Plattner describió el vestuario como una sola pieza ajustada al cuerpo, de un color gris verdoso, pero le dio la impresión de que se integraba con la piel, sin que se notara las costuras o los bordes de la tela. Intentó comunicarse, no lograba emitir ningún sonido ni podía oír lo que decían los seres al mover sus labios. Aseguró que la entidad femenina telepáticamente le informó que él podía contar todo lo que estaba ocurriendo, pero también le aseguró le adelantó
que no todos iban a creerles. Un segundo mensaje lo instó a calmarse, ¿no es cierto? Telepáticamente todo esto. Él recuerda que el silencio era total, que la temperatura era absolutamente normal y que no se sentía la mano apoyada en el hombro derecho. En cierto momento trató de levantarse, pero su cabeza chocó contra una barrera que no podía ver. No recuerda haberse golpeado, pero en cambio se sintió paralizado. Al observar su propio cuerpo se dio cuenta que le habían quitado su saco, el suéter, pullover, el reloj y todavía tenía su camisa puesta, aunque la manga de su brazo izquierdo estaba enrollada. El ser de apariencia femenina mantuvo su mano izquierda sobre el hombro derecho y los demás seres aplicaron en su muñeca izquierda un tubo transparente de unos 20 centímetros con un extremo flexible que terminaba en una esfera. El ser movió el objeto sobre la superficie de su brazo izquierdo y se detuvo en la fosa del codo. El tubo se llenó hasta la mitad con sangre que, según Platner, parecía ascender en forma de remolino. Después de la extracción, se le instó a ponerse de pie, con lo que Platner hizo el movimiento lo hizo con cierta inseguridad. Lo último que recuerda es que los seres desaparecieron repentinamente. Platner recuperó la conciencia dentro de su camioneta. Aproximadamente 45 minutos habían pasado desde que el resplandor de luz se abalanzó sobre él. Se sentó con las manos en el volante y recordó que no me falta nada. Tengo mi reloj, estaba completamente vestido, incluso tenía la chaqueta cerrada al saco hasta la mitad como antes, algo que le llamó la atención porque el cierre, la cremallera, tenía un defecto en la parte de abajo y era difícil de enganchar. La llave estaba en su lugar, pero el motor estaba apagado, lo mismo con las luces de los faros, que antes estaban encendidas. El vehículo arrancó sin problemas. Inmediatamente reconoció el paisaje y se dio cuenta de que estaba en un camino vecinal a unos 20 kilómetros de la tranquera de acceso a la finca de su amigo Fisher. Entonces recordó que Fisher le había pedido que cierre bien la tranquera, así que regresó al lugar. Platner dijo que en el momento en que salió a cerrar la tranquera, tomó conciencia de la extraña experiencia que había vivido. Se colocó delante de los faros de la camioneta y pudo ver que tenía marcas en su brazo izquierdo donde la sangre seguía aún brotando. Julio Platner subió a su vehículo y se dirigió a su lugar de trabajo en Winifreda. Llegó a Nervia, Sociedad Anónima, aproximadamente a las 8:30 de la noche, pero no comentó nada a sus compañeros de trabajo. Permaneció allí hasta las 9, media hora estuvo, y luego se fue a la casa. Su esposa notó que estaba alterado. Ante su insistencia, Platner le contó lo sucedido y le recomendó a ella que al día siguiente visitara al doctor Adolfo Pizarro, que era el médico de cabecera, el médico de la familia. El doctor Pizarro examinó las marcas y comprobó que la lesión en la muñeca parecía una simple raspadura. La marca que aparece en la fosa del codo fue una punción en una vena similar a la que queda después de una extracción de sangre. El médico cree que el pinchazo no parecía haber sido producido por una jeringa común, ya que aparecen varios agujeros pequeños y la marca superficial no mostró evidencia de un hematoma. Esta historia fascinante es una abducción típica, excepto que este abducido recuerda todo lo que sucedió. Recuerden ustedes que cuando pasa una cosa así, a través de la regresión hipnótica pueden recordar lo que les pasó, sin necesidad, ¿no es cierto? En este caso de regresión hipnótica. Estando enterado de lo que había ocurrido y las heridas sufridas por él, a mí me recuerda más que nada el caso del brasileño Antonio Vilas Boas, en el año 1957, que también en otro momento vamos a hablar de ese caso tan, pero tan espectacular. Julio Platner, un caballero con todas las letras en su ciudad natal, Winifreda, a 45 kilómetros de Santa Rosa, la ciudad capital de La Pampa. Esto es lo que le sucedió a este pobre hombre en el año 1983. Un caso bastante conocido a nivel internacional, a nivel mundial, porque primero se pensó que, había sido un fake, pero no. Pasó el detector de mentira en las grandes instituciones del mundo y descubrieron que el hecho en sí era cierto. Julio Platner,
Este es el video que hemos compartido en este momento. Gracias por compartir, vuelvo a repetir, estar ustedes ahí y yo acá. No se olviden de suscribirse, darle un like y comenten. Muchas gracias.